buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Desafío 2020 por la pantalla de C5N con muchísimos temas y muchísima información. Por eso les quiero contar rápidamente de qué vamos a hablar la noche de hoy. Naturalmente del crimen de Fernando, 3 especialistas abordándolo de distintas ópticas, desde el punto de vista forense, desde el punto de vista... no sé si decir psiquiátrico, ahora lo voy a preguntar bien, pero desde el punto de vista de la mente y también desde el punto de vista del derecho penal. Vamos a estar conversando en instantes nada más con 3 profesionales muy destacados, cada uno en su materia. Pero tenemos que hablar también de lo que es la agenda local. Vamos a estar recibiendo a Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, para ver cómo se encaminan, si es que se encaminan el inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires, cómo están las negociaciones, en qué relación están con el gobierno de Axel Kicillof, cómo han recibido las críticas respecto a lo que se ha denominado una diferencia de tratos con el gobierno de María Eugenia Vidal. Bueno, todo esto vamos a estar hablando con Roberto Baradel, que va a estar conversando con nosotros también. Y con el agregado de negocios, para que ustedes lo entiendan, él es la segunda persona en importancia de la Embajada de la República Popular China en la Argentina, a propósito del coronavirus, que entra, sale de agenda, pero ha tomado medidas muy drásticas la República Popular China para evitar que se propague este virus que está afectando a nivel global. No todavía en una situación de pandemia, pero sí en una situación francamente angustiosa para muchos lugares del mundo. Y cerramos el programa hablando un poco, no de todo esto, no de los temas que yo les mencioné, pero sí tratando de abordar lateralmente, de abordar con otra perspectiva, con otro prisma, de abordarlo desde otro punto de vista con Darío Stanraiver. Es filósofo, es un pensador, es un hombre de una sensibilidad muy particular y con él vamos a estar cerrando el programa en una charla que esperemos y les prometemos que sea igual de linda para ustedes que para nosotros. Arrancamos con el crimen de Fernando. Vemos a los presuntos, algunos en realidad de los presuntos autores o coautores del crimen de Fernando. Estamos hablando de Pertossi y de Thompson, luego de lo que fue, bueno, uno siempre tiende a decir pelea, no fue una pelea, el crimen de Fernando a la salida del boliche Lebric en Villa Gesell. Eso es lo que están viendo ustedes en pantalla. Luego de esto, según constan los registros horarios, fueron, luego quiero decir, del crimen a desayunar. Esto será alrededor de las 5 o 6 de la mañana, 5 y pico de la mañana. Una hamburguesa luego de esto, que según consta en las conversaciones de WhatsApp, alguno de ellos, si no constancia, por lo menos tenía indicios que alguna fatalidad desgraciadamente había ocurrido. Caducó fue la palabra, la terminología que utilizó uno de los coautores del crimen de Fernando. Ya estamos aquí con Verónica Mora, que es médica psiquiatra. Gracias por venir, Verónica. Estamos con Marino Cid, que es abogado penalista, que está allí en la punta de la mesa, y con Fernando Cardini, que es investigador de la universidad, perito forense, en fin, tiene muchísimas especialidades. Me interesan todas las aristas, pero quiero arrancar por Verónica, porque me cuesta comprender siempre este tipo de situaciones. Me imagino que incluso a ustedes, a los profesionales también. Pero bueno, intentar una aproximación no solo de lo que fue el crimen, es decir, de la golpiza entre varios, sino también de cierta reacción, bueno, con una frialdad que estremece en algún punto. Pero no sé si coinciden con lo que estoy diciendo. A ver, yo no conozco, no podría hablar, digamos, de la personalidad o de la situación particular de cada uno de los implicados en este hecho que, tal cual como decías, es un crimen. Y como fenómeno es un fenómeno complejo en el sentido que tiene varias aristas que uno debería tener en cuenta. Lo que sí diría es que me parece que como fenómeno de la violencia, o sea, en la arista de lo que significa el ejercicio, la descarga
furia, del impulso violento, con enorme capacidad de daño, tristemente no es un fenómeno excepcional, ¿no? Digamos que me parece que parte del comportamiento tan disfuncional que hemos visto en estos jóvenes, lamentablemente, no es poco frecuente. Quizás lo que es poco frecuente es que termine en un hecho de la gravedad de la muerte de los implicados. Pero nosotros vemos con mucha frecuencia los días de fines de semana o en los periodos vacacionales en la costa o en otros lugares que no sea la costa, porque esto no tiene nada que ver con el lugar geográfico específicamente, pero hay como una suerte de subcultura entre los jóvenes donde hay patrones de comportamiento que son de riesgo, que son de alto riesgo, porque muchas veces ocasionan o lesiones graves o la muerte, como en este caso. Y a lo mejor esta especie como de afectividad llamativa, desafectividad, desinterés, tiene que ver con que esa modalidad a lo mejor encubre, tapa, no permite una plena conciencia del hecho como fenómeno grupal. Después, en la individualidad de cada uno, seguramente estas personas tienen problemáticas y trastornos de su personalidad, porque el comportamiento no es un comportamiento esperable para alguien de su edad. Claro. Y en esa individualidad a lo mejor hay muchos detalles que hay que tener en cuenta, pero como fenómeno global, a mí lo primero que me llamó la atención, que lamentablemente no es excepcional. Bueno, le quiero preguntar eso a Marino, sí que es abogado. Quienes hemos infelizmente, digamos, participado en nuestra adolescencia de situaciones no de este nivel de violencia, pero en peleas en nuestros barrios, en nuestras ciudades de las cuales venimos, lo primero que nos nació decir a algunos de nosotros fue, además del crimen horroroso y de la condena, también una cuestión de conozco mucha gente a la que le podría haber pasado perfectamente esto, siendo la víctima o el victimario. ¿Esto se tiene en cuenta a la hora de una eventual condena y cuánto pesa la presión social, que en este caso naturalmente es, bueno, muy voluminosa? A ver, qué pregunta tan compleja y buena a la vez. El año pasado hubo 40 homicidios parecidos a esto, hay 40 chicos fallecidos el año pasado, igual que solo que explotó en las redes y en los medios. A lo mejor, por suerte, para que se tome conciencia de lo que está pasando. Ahora, ellos no tienen antecedentes, desde el punto de vista penal, ellos no tienen antecedentes, son todos, como se conoce como primarios. Muchos dicen primarios la primera vez que lo agarran, pero es eso, es primario. Sí, porque habían tenido antecedentes de un método medio estandarizado en este tipo de peleas, incluso en su ciudad, ¿no? Hay rumores, pero no se hicieron las denuncias. No, claro, no. Entonces sí, desde el periodismo se ha recabado esa información, pero jurídicamente en el expediente no, salvo que ahora se investigue, no va a suceder. De todas maneras, la hipótesis fiscal es de perpetua. Perpetua son 50 años, recién tienen salida a los 35 años. Esto es la ley Bloomberg. De todas maneras, la Argentina tiene firmado convenios que no puede haber nadie más de 25 años encarcelado. Se verá. El problema es que con la defensa que tuvieron, que es una estrategia como cualquier otra, se llegó, la fiscal trabajó sola y llegó a esta hipótesis, que es de perpetua, con 2 coautores y 6 partícipes. Yo creo que así van a llegar al juicio oral, que algunos dicen que puede ser el año que viene. Esto depende de las agendas de los 2 juzgados, de los 2 tribunales orales que tiene Dolores. Normalmente son 3 años. A lo mejor encuentran un lugar para hacerlo antes, y también depende de la defensa qué recursos va a intentar. Ahora, lo que hay que decirle a la gente que esto va a ser esta hipótesis fiscal la van a revisar 20 jueces. Claro. Hasta la sentencia definitiva. Entonces se puede ir achicando esta hipótesis de perpetua. A lo mejor no se puede acreditar en el momento del juicio, pero la fiscal va para allá, bien arriba. Quiero dejar sobre la mesa, tanto para Verónica como para Marino, el tema de la presión social que ejercemos los medios, pero lo quiero hablar con ustedes dos, pero quiero preguntar a Fernando.
En términos, no sé si están en condiciones, digamos, de hacer una valoración sobre la investigación propiamente dicha o sobre la situación, pero de lo que se ha conocido, de las pruebas que se han recabado, siempre por los medios, no sé si usted ha tenido acceso al expediente, supongo que no, por no ser parte de la causa. En parte sí, pero... En pero... parte sí, bueno, entonces mejor aún. ¿Alcanza para comprometer a los presuntos autores y coautores? ¿O por ahora, como hablábamos con el doctor, es una instancia en que no hay que darle a la sociedad que tiene demanda de penas expectativas porque después, bueno, puede ocurrir algo en contrario, ¿no? Sí, hasta el momento la fiscal ha recabado una cantidad de evidencias que muchas de ellas está llevando a prueba. Le falta todavía cerrar muchos puntos de pericia que no se han concretado y no se han terminado de armar para este rompecabezas que pretende ella armar, en el cual tiene una hipótesis del hecho, en el cual, bueno, como decía el doctor, quieren armarlo de una manera determinada. Para eso, lo que condenan, siempre dijimos, no es ni la fiscal ni el juez, condenan las pruebas. ¿Recabarán las pruebas suficientes para armar esa hipótesis o tendrán que ir a otra hipótesis de menor gravedad, que no sería la de partícipes y todo demás, y por ahí simplemente condenan a uno o dos y el resto no tienen suficientes pruebas para terminar de hacerlo? Pero en el cómo, el cuándo y el dónde que se está investigando, evidentemente estamos en una etapa hoy de investigación que difiere mucho de tiempos pretéritos. O sea, hay tecnología que antes no había, hay una serie de cosas que se pueden pedir como puntos de pericia que obviamente han avanzado, desde el tema, desde el ADN en las ropas y todo lo que quieren armar, de allanamiento que muy bien fue hecho en poco tiempo, y la aprehensión de los sospechosos, lo cual hizo que estuviesen desde celulares prácticamente sin borrar muchas cosas, o celulares que no fueron pisados con más información. Hay todo un tema que tiene que ver con el tema de las prendas secuestradas, que tampoco ellos ni las lavaron, ni se deshicieron de esas prendas. Correcto. Porque eran jóvenes que no estaban armando una coartada especial, salvo borrar algunas cosas de su grupo de WhatsApp. Pero también hay un montón de otros elementos que tienen que ver luego con el futuro, el tema del perfilamiento de ellos. Entender si realmente qué grado de, digamos, de premeditación, de saña, de goce, todo ese tipo de cosas que también van a surgir en esa hipótesis que está planteada. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas hoy, y lo que yo veo y lo que se ha hecho está muy bien encaminado el tema. Pensemos que el tema de delitos de este tipo o situaciones de muerte violenta en boliches, hemos tenido en los últimos tiempos muchas, y la preocupación, como decía la doctora también, es que no es algo inédito. Terminó mal esta, claro, bueno, pero tenemos casos desde Time Rap en los muertos por drogas, tenemos temas que tienen que ver con el alcohol, con la droga, con la violencia. Los quiero invitar a ver lo que... y conversar de esto, porque para mí es parte del problema a veces y parte de la solución lo que hacemos nosotros acá al aire. La mayor cantidad de veces es parte del problema, las menos parte de la solución. Una de las pruebas que constan en el expediente tiene que ver con el chat entre los presuntos autores y coautores del crimen. Si me das 20 segundos, te redondeo lo que decía muy bien él. Sí, adelante. En el sentido de la pregunta tuya de la presión social. Es que, no, perdón, quiero venir a esto después del chat, porque quiero hacer especial hincapié en eso, hablarlo sobre todo con Verónica y con Marino. Vamos a ver el chat de siempre, ¿no? En Argentina, aunque no esté de moda, goza la presunción de inocencia para todos los ciudadanos de la nación. Los chats de Lucas Pertossi, estoy buscando a este Ciro, bueno, lo califica de una manera, me dice, venía al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están. Es más, bueno, será un lenguaje particular de los jóvenes este Ciro, dice Lucas Pertossi. Estoy acá cerca donde está el pibe, están todos a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó, dice este presunto chat de los que hablan, estamos esperando ahí, le dice Lucas Pertossi. Esto a cerca de las 5 de la mañana, minutos después es donde fueron. Ahí estamos yendo, vamos a la casa, estamos acá a la vuelta. Si son todos chats de Lucas Pertossi, son todos mensajes de Lucas Pertossi, debe ser alguno que... y ahí en la fotografía comiendo. Alguno no debe ser de Lucas Pertossi, debe ser de otro, de los presuntos. Ahí está, Máximo Thompson comiendo McDonald's, se lo ve a Lucas Pertossi con una remera tipo chomba de color azul marino negra, con rayas blancas
horizontales. Esto es parte del chat. Ahí está Ciro. Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie, dice 11 minutos después del primer mensaje. Reitero, es terrible lo que vemos y lo que voy a plantear en esta situación, pero me imagino que hay mucha gente que nosotros conocemos de cerca nuestro o a 2 o 3 grados de separación, que podría haber, yo tengo mucho más cerca, podría estar en una situación así, como ya les dije, y que la reacción, es decir, por eso quiero hablar con Verónica esto, los monstruos de cada uno, no hubiera sido una reacción muy diferente a la que tuvieron esta gente que tanto rechazo genera hoy. ¿Por qué planteo esto? No por una cuestión moral, ética, emocional, sino porque quiero ir a tratar de entenderlo, no solo de juzgarlo. ¿Hay más violencia o hay más celulares? Para plantearlo de una manera, volviendo al tema de la tecnología que decía Fernando recién. A ver. Se entiende, ¿no? Que hay más celulares seguro, pero los motivos por qué lo... Es difícil afirmar con absoluta certeza que hay más violencia, porque además si comparáramos con otras épocas de la historia de la humanidad, donde la gente salía con una espada y le volaba el cuello, o de la Argentina, ¿no? O sea, o de la Argentina más recientemente. O sea, no sé si lo podríamos decir en términos como de cuantificación. Yo lo que sí creo es que en todo caso la violencia contemporánea tiene alguna forma, adquiere una forma que es propia de este momento y de esta época, y que como en todas las épocas me parece que uno puede identificar comportamientos que tratan de neutralizar la violencia y otros comportamientos que en realidad parecen promover la violencia. A mí, de todo lo que ha circulado en los medios, en las redes, y yendo a tu pregunta de si los medios tienen finalmente también un rol en esto, uno a veces lo que tiene la sensación es de que la tecnología hoy y la presencia de los medios facilita algo que antes no ocurría, eso es cierto, que es la posibilidad de observar el fenómeno casi cuando el fenómeno se está produciendo o muy cercanamente. Eso genera un impacto afectivo, sobre todo en el que está viendo esto, que es como que se siente más parte de la situación, se implica más en la situación, y la reacción, como si fuera una ola que se dispersa, es como mucho más visible. Entonces uno a veces dice, bueno, se magnifica en algún sentido, y además como se repite y se repite y se repite, hay como una tendencia a una percepción magnificada del fenómeno que ya conocíamos, que ya habíamos visto, que lo habíamos visto varias veces, pero que ahora parece como si se expresara muy floridamente. Al punto que también el otro rasgo que a mí me llama mucho la atención es que cuando empieza a circular la información y la gente se implica, las personas reaccionan también con una violencia inusitada. Totalmente. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es este fenómeno? Yo estoy cuestionando, criticando, reaccionando con alarma frente a la situación de violencia, pero mi respuesta también es violenta, porque si uno ve algunos tweets o algunos mensajes que han circulado sobre la posición de las personas en general frente a esto, es terriblemente violenta también. Y creo que se tiene... como dice el refrán, ¿no? Esto de que se ve muy fácil la paja en el ojo ajeno, sí, y no la vara en el propio, se tiene como un mayor registro de la violencia del otro y muy poco registro de la violencia propia. Les pido un minuto de paciencia, si me esperan aquí. Voy a hablar con Roberto Baradel a propósito de la paritaria de bonaerense en educación y seguimos conversando sobre esto, que Marino, además queríamos hablar también con Marino, Verónica, con Fernando, de cuánto, bueno, impactan los medios de comunicación en este tipo de cuestiones. Vamos a hablar con Roberto Baradel. Ya está Roberto Baradel con nosotros. Gracias por haber venido, Roberto. Gracias por invitarme, Iván. ¿En qué situación está? ¿En qué situación está la paritaria? Arranquemos así para que la gente sepa. Bueno, hay una... Vos sabés que se convocó la paritaria, se restableció la paritaria nacional. Esto es muy importante porque vuelve a poner centralidad al Estado Nacional, le vuelve a dar centralidad al Estado Nacional en la educación pública y la pone como prioridad. En la provincia tuvimos hace un mes aproximadamente una reunión con el gobernador, la directora general de Cultura y Educación y la ministra de Trabajo.
Y ahí escuchó una serie de temas donde nosotros planteamos prioritario la convocatoria a la paritaria, el tema de infraestructura. Y hoy se concretó la primera reunión paritaria. Lo de infraestructura, el gobierno tomó nota como una de las prioridades, porque hace 2 semanas ya lanzó un programa Escuelas a la Obra, sí, que vamos a seguir con reuniones monitoreando qué es lo que se está haciendo, que es muy importante, y en eso nosotros reconocimos, y hoy también, porque te tengo que decir que vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires a la primera paritaria docente. Sí. ¿Tuvo Kicillof en la paritaria? Exactamente, sí, estuvo Kicillof, aparte del ministro de Hacienda, la directora general de Cultura y Educación, la ministra de Trabajo, el jefe de gabinete y la ministra de Gobierno. Bien, estamos hablando, sí, de la plana mayor, digamos, del gobierno de la provincia. Del gobierno de la provincia, y que fue muy importante. ¿Qué implica eso? Perdón, Roberto. ¿Qué implica el gobernador? Porque me lo decís y yo, bueno, ¿para qué si estaban sus funcionarios? ¿No? ¿Para qué? Fue a plantear que él reconocía el esfuerzo, el compromiso y el trabajo de los docentes, que creía que fue muy injusto estos últimos años, los ataques que sufrimos permanentemente, que además entendía que había sectores que estaban interesados en denostar la educación pública con una particularidad, ¿no? Con algún interés quizás de mercantilizarla, de producir ajustes como hizo el gobierno anterior, y que él estaba convencido que podíamos tener, que había que procurar una educación pública de calidad, y eso no se podía hacer en contra de los docentes, sino con los docentes trabajando. O sea que nos toma como parte de la solución y no como parte del problema. Y yo creo que esto... lo que sentían ustedes con el gobierno anterior. Pero exactamente, con lo que sentíamos por lo que hacía el gobierno anterior. Sí, claro. Hay muchísimas evidencias en eso, así que yo creo que haya estado el gobernador, pero además todos los ministros, es jerarquizar la paritaria docente, escuchar a los docentes, y bueno, sabemos que hay una situación compleja, pero hay un primer paso en el sentido de decir, bueno, todos queremos que haya una educación pública de calidad. Mejorar el salario, mejorar las condiciones de infraestructura, el tema de la formación, veremos cómo avanzamos en esos consensos. El miércoles, desde ya, se fijó la convocatoria el miércoles y jueves a varias reuniones de 3 comisiones, 4 en realidad, porque infraestructura está dentro de condiciones laborales, y después salud laboral y la comisión técnica salarial, para empezar a discutir el tema de la paritaria en la provincia. ¿Y cuáles son las demandas de ustedes? Las demandas queremos... ¿Y el tema cláusula gatillo, montos, inflación? Sí, con cláusula gatillo o algún mecanismo que nos garantice no empatarle a la inflación, que es la lucha que dimos con el gobierno de Vidal. ¿Por qué? Porque era un gobierno que quería bajarnos los salarios. De hecho, lo hizo en determinado momento. La lucha de 1 año y medio, la cláusula gatillo, porque significaba ponerle un freno, un terraplén a la caída del salario. Ahora eso es una fotografía, empatábamos, o sea, el poder adquisitivo no caía, pero era el mismo. Claro, sí. No había crecimiento real. Exacto, nosotros pretendemos avanzar en un crecimiento real. Entonces hoy se lo planteamos, mecanismos que garanticen 2 cosas. La pirámide salarial, la mejora de los básicos, porque esto beneficia a los docentes jubilados, beneficia al docente de escuelas rurales, a los que cobran diferencia jerárquica, que tienen determinada trayectoria, y además mejora lo que es la carrera docente. Y por el otro lado, ganarla a la inflación. El mecanismo tiene que ser un mecanismo que nos garantice no solamente no perder, sino mejorar posiciones con respecto a la inflación. ¿Y qué expectativa? Porque en general la respuesta que recibe cualquier interlocutor que se sienta o con Pablo López, o con Mara Ruiz Malek, o con el propio Kicillof, o con Guzmán, es la misma frase, que es: no hay plata. Es verdad, López hizo un planteo, dio una cifra que yo no la conocía, sabía que el gobierno de Vidal había interrumpido pagos a proveedores desde agosto, septiembre, pero la deuda que tiene la provincia en ese sentido son más de 50.000 millones de pesos. Pero yo entiendo que ante una deuda, una enorme deuda externa, que ha dejado el gobierno de Vidal y de Macri en el país, y una brutal deuda interna, entiendo que el gobierno de Axel Kicillof, como de Alberto Fernández, va sin dejar de tener la responsabilidad que tiene que tener para ver la macroeconomía en las negociaciones que tienen con la deuda, no van a dejar de priorizar, van a priorizar en realidad a la deuda interna. Y en ese punto yo creo que hay perspectivas en el tema de la discusión. Antes nos reuníamos
Con el gobierno anterior no hablaban de los trabajadores, de las necesidades, sino de las variables económicas, que teníamos que entrar al primer mundo y nosotros no éramos ni tenidos en cuenta, ¿no? Claro. Hoy hay otra mirada. Por supuesto que está la complejidad y las tensiones que posiblemente se den en cuanto a las necesidades y a las pretensiones y a las posibilidades, pero bueno, veremos cómo se va resolviendo esa situación. Roberto, una pregunta más estructural. Siempre se habla de una educación de calidad, pero por los problemas que tiene la Argentina, no por responsabilidad naturalmente de los docentes, sino casi diría los docentes como víctimas de esta situación. Tenemos una agenda a nivel global que tiene que ver con el 4.0, la inteligencia artificial, Big Data, etcétera, y acá en Argentina estamos discutiendo todavía si le podemos pagar bien a los docentes. ¿Cómo llegamos a una educación pública de calidad si estamos tan atrás en la discusión que es que no le podemos pagar lo que merece? Yo creo que es parte de la misma discusión. Primero hay que tener en cuenta que hubo un retroceso en el gobierno anterior, pero es claro el retroceso. De 6,7% que se invertía en educación, ciencia y tecnología y universidades, se pasó a invertir el 4,8%. Ahí tenemos un problema. Hay que recuperar la inversión, lo que marca la ley de financiamiento educativo, primero 6 y superior a eso. Nosotros hoy le planteamos en agenda estos temas que vos le estás planteando, porque necesitamos actualización en la formación docente para trabajar estos temas con los chicos. Pero tiene que haber un gran acuerdo nacional que de priorizar el tema de la educación pública. La grieta no puede estar en la educación pública. Hoy yo inclusive lo hablaba con nuestros compañeros, inclusive con intendentes de la oposición y de la oposición del radicalismo. El radicalismo siempre tuvo una posición a favor de la escuela pública. Sí, claro, sin duda. No el PRO no... Bueno, lo dijo Macri, lo dijo Vidal, ¿no? Los que tuvieron que caer en la escuela pública, o Vidal preguntándose si era justo que el Estado invirtiera en universidades para pobres que nunca iban a la universidad. Esas son las concepciones del PRO. Ahora el radicalismo no. Y es más, hay muchos intendentes del radicalismo en el interior de la provincia que se han sumado al programa, que han firmado el convenio de escuelas a la obra. Entonces yo creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional para trabajar y procurar una educación pública de calidad, recuperando la inversión, actualizando los contenidos y entrando a los desafíos que hoy nos plantea la sociedad, una sociedad de por sí muy compleja, no una sociedad mundial muy compleja, lamentablemente por las prioridades que se establecen, por los avances tecnológicos y por la gobernanza mundial también, que es una gobernanza que lamentablemente no prioriza a los que menos tienen, a los excluidos, sino prioriza seguir acumulando ganancias en determinados sectores de la población. Ojalá puedan llegar a un acuerdo. Realmente han sido muy castigados los docentes los últimos años. Y gracias por haber venido. No, te agradezco mucho y sentimos esa reivindicación por parte del gobernador. Fue importante, es un tema simbólico, pero también se construye con símbolos. Él, cuando asumió, le hizo un homenaje a Sandra y a Rubén. Perfecto, me acuerdo perfectamente. Que son los dos docentes que son muy caros a nuestros sentimientos, que murieron en la explosión de la Escuela 49 en Moreno, dándole el desayuno a los chicos. Que no tenían para comer. Que no tenían para comer. La anterior gobernadora jamás se refirió, ya ni hablo de las responsabilidades políticas que además las tienen y demás, jamás se refirió a ellos rindiendo el homenaje por la tarea que habían hecho. Ya eso cambia sustancialmente la mirada de un gobernador o de una gobernadora con respecto al trabajo, al esfuerzo y al compromiso de los docentes. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vos. Volvemos a la mesa con el tema Fernando. En instantes vamos a estar hablando con Wang Xiaolin, que es el agregado de negocios, el segundo. Le vamos a preguntar bien cuál es el rol institucional de la Embajada de la República Popular China en nuestro país por el coronavirus. Y vamos a abordar todos estos temas de un modo lateral, no frontal, con Darío Stanraiver, un filósofo, un pensador muy destacado y muy querido de nuestro país. Pero Marino, nos había quedado colgado, Marino Cid, abogado penalista, para quien recién se incorpora a la pantalla, el tema de los medios. ¿Vos querías hacer alguna mención particular respecto a eso, a la presión social, supongo? Sí, pues la pregunta que está muy bien que vos nos hiciste a todos, en el sentido, vos fíjate, la semana pasada estaban hablando de 10 autores que tenían que tener perpetua, 3 tipos de calificación: homicidio por placer,
no sé, bueno, vos fíjate, la fiscal hizo caso omiso a eso, sostiene su hipótesis de máxima, pero prácticamente le dicta la falta de mérito a 2 de los detenidos. Aunque no lo dice, veremos qué resuelve el juez, porque los escarcela, pero no dice, no habla de la falta de mérito. ¿Qué es la falta de mérito? Es, hoy no tengo para acusarlo, pero a lo mejor mañana sí. Voy a seguir investigando. Esto lo va a resolver, seguramente lo pedirá la defensa y lo va a resolver el juez de garantías. Déjame preguntar algo y breve, así podemos seguir conversando, nos quedan poquitos minutos. Del punto de vista penal, que es una pregunta que hice al comienzo de este caso y que al principio me la respondieron bien y después entiendo que por la deriva que tomó las filmaciones y demás, hubo poca gente que me lo quiso responder en on lo que realmente pensaba. Así que veremos cuál es tu caso, Marino. Mira, es muy fácil. El 93% quiere que los condenen a perpetuo. Entonces, sí, yo te doy una hipótesis diferente de lo que va a pasar, nos matará a todos. Y la hipótesis esa que la dé el defensor. Mi pregunta es lo mismo esta pelea que agarrar a alguien de espaldas y pegarle un tiro, pegarle un palazo, digamos, con una cuestión deliberada sabiendo que lo vas a matar? Sí, si sabes que lo vas a matar, sí. Por eso, ¿es lo mismo este caso, el de Fernando, que si Fernando se da vuelta? No, quizás si vos le pegás un tiro por la espalda termine en un homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. ¿Y la condena es la misma? No, la condena es de 8 a 25. Acá la fiscal le está pidiendo 50 años, 35 a cumplir. Ahora, hoy hablaba con uno de los abogados de la querella, que en penal nos conocemos todos, y no estamos tan de acuerdo con la calificación que está sosteniendo la fiscal en cuanto a la premeditación de 2 o 3 personas, que hubo un plan anterior en el cual participaron 2 o más personas. Creo que está un poco más cerca de la alevosía, que es lo que vos referías. Vos fíjate cómo razonando se llega fácil al tema. Le pegan de atrás, cae, está en estado de indefensión y viene uno y le pega una patada de tal magnitud que lo mata. Entonces está más cerca de la alevosía si lográs probar que lo querían matar. ¿Me seguís? Porque yo creo que ellos buscan una pelea, que la gente no nos mate, Creo que ellos buscaban una pelea que terminó con una muerte. Y eso es homicidio por dolo eventual. Es culpa con representación. Vos tenés que darte cuenta que si le pegás a eso como una pelota para hacer un gol... Podés hacer mucho daño. Lo vas a matar. Lo vas a matar. ¿Qué es lo que pasó? Me interesa algo. Verónica, ¿por qué? Ahora vengo con Fernando, pero ¿por qué genera... Yo tengo mis interpretaciones personales, pero digo, como ciudadano, pero desde el punto de vista de... digamos, de la especialidad. ¿Por qué genera tanto rechazo? Hay colectivos que generan rechazo. En general siempre se dice que si sos joven, morocho de un barrio marginal y cometés el mismo delito que puedo cometer yo, te van a mirar peor o van a demandar una pena más dura de algunos sectores. Ahora, estos jóvenes, que eran jóvenes de clase media, estoy hablando de los asesinos, los presuntos asesinos, jóvenes de clase media, que podían, en ese sector que en general pide mano dura, generar más empatía que un pobre, que un marginado, que un villero, como se dice habitualmente. El hecho de que jueguen al rugby, me da la sensación, te lo pregunto, insisto, genera como también una situación medio de rechazo inmediato por algún motivo, no sé si propio de la cultura del deporte o de lo que se cree la cultura de ese deporte. ¿Se percibe eso o estoy extendiéndome en el análisis? Yo creo que no solo que se percibe, sino que hace un par de días también vimos otro episodio donde alguien también en una especie de estas trifulcas de los boliches fue identificado como rugbyer y parece que eso generó entonces una reacción de violencia y de agresión sobre esta persona. También vuelvo a decir aquí, lamentablemente creo que vivimos en una sociedad donde los prejuicios y los estigmas están a la orden del día. Quizás porque estamos viviendo y estamos todos muy conmovidos por esta situación de la muerte de Fernando en este crimen que a todos nos sobrecoge. Entonces aparece como el estigma
privilegiado o señalado de ser rugbyer. Pero creo que hay muchos estigmas de este tipo y sobre los que operan prejuicios de la sociedad y donde el conjunto social termina digamos, descargando a lo mejor una cantidad de pulsiones muy agresivas contra eso señalado como lo diferente, lo descalificado, lo inferior. A veces es porque sos gordo, otras veces porque sos petizo, otras veces porque sos pobre, otras veces porque sos mujer. Bueno, digamos, el movimiento ahora... de género ha generado mucha conciencia de situación de ese tipo de descalificación violenta. Y ahora vamos a hablar con Wang Xiaolin y el tema del coronavirus, que no quiero que abordemos este tema, pues lo vamos a abordar con quien tiene representación institucional de la República Popular China en Argentina, ha generado cierta, lo voy a decir brutalmente, pero chinofobia en algunos sectores muy rápidamente, como si todos fueran responsables y portadores presuntamente de este virus. Quizás el caso lo que te sirve es para poner también el resaltador sobre un aspecto que a mí me parece que está como si esto fuera un iceberg, por debajo de la punta del iceberg, que es el miedo. Digamos, muchas veces el combustible privilegiado para generar esta cuestión de los prejuicios, el estigma y la descarga de agresión sobre un otro, que es visto como diferente y amenazante, en verdad es el miedo. Es el miedo a lo mejor a perder privilegios, a perder tu integridad, tu propia identidad, ¿no? Digamos, hay en el fondo un sentimiento muy primario de miedo a eso diferente. Fernando, ¿alguna cuestión de la que estuvimos conversando? No, pienso que esperemos que esto que se está haciendo y que es muy complejo, a veces cuando es un delito en el cual hay una sola persona que participa o dos, es más fácil de poder entender bien los roles, entender bien las culpabilidades, entender bien el por qué alguien hizo lo que hizo. Pero independientemente de eso, creo que esto está sirviendo para algo muy importante desde la política criminal. O sea, estamos viendo que en los boliches están pasando cosas y está creciendo este tema a nivel país. O sea, yo creo que es importante que tanto los temas que pasan por delitos como donde hay involucrado droga, alcohol o en este caso agresividad o patota o actividades en masa o en grupo, bueno, cómo hacer los arreglos a futuro desde el punto de vista de los protocolos, desde cómo manejar en un boliche el tema de la seguridad, la policía que interviene, cómo hacer más prevención de esto. Y hoy tenemos un montón de estadísticas, y creo que hablaba bien el doctor cuando hablaba de cuánta cantidad de fallecidos hubo en el año 2019 en boliches por situaciones similares. Entender un poco cuál tiene que ser ahora a futuro, así como fue un antes y un después el caso Nisma, en el cual hubo protocolos nuevos de investigación, fue el caso Maldonado. Bueno, este caso también tiene que servir para hacer cambios en las políticas y hacer más prevención, y también se puede hoy, la tecnología nos permite hacer predicción del delito, dónde va a pasar algo. Entonces, tratar de que esto sirva para evitar esto y hacer cosas que tengan que ver con cómo manejar los adolescentes, cómo manejar el tema de la droga, del alcohol y eventualmente esto de las peleas o riñas que se pueden surgir después de un boliche, ¿no? Muchísimas gracias. Muy rápido. Sí, muy breve. Para que la gente lo tenga claro. Sí. Es un homicidio, para que no se malinterprete ninguna de nuestras opiniones. Sí, claro, sí. Es un homicidio, van a ser llevados a juicio por homicidio y van a ser condenados por homicidio. El tema es ver qué tipo de homicidio los jueces del juicio oral nos concluyen esto. Y lo otro que vos decías es, para la sociedad, estos chicos que aparentemente tenían su vida resuelta para su edad, terminan haciendo este desastre. Y Vargas Llosa decía, no nos preguntemos por qué, sino para qué. Entonces, ¿para qué hacen esto? Cuando en realidad tienen todo solucionado, pueden ir a la playa, llevar una vida normal y llevan estas anormalidades. Gracias.